Buenas tardes, soy Miguel Márquez Carazola. Expondré la optimización del corte de perfiles de acero galvanizado de alta resistencia en la industria carrocera metalmecánica. La agenda consta de una introducción, el problema, objetivos, modelación matemática, entrega solución, conclusiones y referencias. Introducción. Con el fin de mejorar la competitividad y los costos de proceso de producción, se busca incrementar el aprovechamiento de acero en una empresa carrocera metalmecánica dedicada al diseño y manufactura de las carrocerías para autobuses. El acero en perfiles tubulares corresponde alrededor del 60% del acero de la carrocería de un autobús. En el procesamiento de estos se da una merma media del 10%. Por ello es de interés mejorar su aprovechamiento. En este trabajo se aborda el aprovechamiento de perfiles de acero galvanizado de alta resistencia ASTM A500. Se partió de un proceso de corte realizado con una sierra de disco semiautomática y patrones de corte propuestos empíricamente por el personal operativo. Eh, ok, procedemos a lo que es el problema. ¿Cuál es el problema del escenario planteado? Se tiene lo que es una industria, en esa industria es una metalmecánica, tenemos un consumo interesante de perfiles y una merma que oscila el 10%. Eh, el problema es que no existe un proceso estandarizado que gestione el proceso de el corte de manera que se maximice el aprovechamiento de perfiles de acero y se reduzca la merma. En corte de perfiles, en este caso, es un proceso de producción en serie que se realiza de forma empírica por cada operador. Ello limita el aprovechamiento óptimo del material involucrado. Estos cortes se efectúan de forma diaria la cantidad de perfiles necesarios para el ensamble dentro de la línea de producción del ensamble de carrocerías, de autobuses. Objetivos. Objetivo general. Generar una propuesta que reduzca la merma de perfiles de acero ASTM a 500 en un proceso de corte en la construcción de carrocerías para autobuses urbanos. Objetivos específicos se consideran dos. Hacer uso de modelación matemática para minimizar la merma en un proceso de corte. Utilizar un algoritmo que provee configuraciones de corte que reduzcan la merma de perfiles tubulares. Muy bien, para dar solución a esto tenemos lo que es el desarrollo. Se conceptualiza un modelo, el cual tendrá datos de entrada, llamadas instancias, procesamiento de datos mediante la programación lineal, generación de columnas, y la resolución del modelo matemático planteado con el uso del lenguaje de programación Python. Muy bien, del lado derecho en la figura 1 podemos observar la entrada de datos. La entrada de datos corresponde a la instancia. Esta instancia, es de un formato interno de la empresa. La empresa cuando manda a fabricar este material genera ciertos formatos. Esos formatos serán nuestra información de entrada. Posteriormente a esto, procedemos a lo que es el procesamiento de datos. El procesamiento de datos se generará lo que es una propuesta inicial, una solución aproximada, mejorar la solución en un proceso iterativo, evaluar si existe una mejor solución, utilizar la mejor solución. En la parte de salida se tienen lo que son patrones a cortar, cantidad de patrones a cortar y cantidad de perfiles. Muy bien. En lo anteriormente mencionado, dentro del proceso podemos observar el siguiente diagrama, la modelación del problema, procesamiento de datos. Iniciamos con recibir una instancia. Al momento de recibir esa instancia, se recibe la información que se requiere fabricar. En esa instancia nos indica qué, cuánto y las características del material que se requiere fabricar. Posteriormente vamos a generar patrones iniciales. Esos patrones iniciales son patrones básicos, patrones sencillos que se sacan de cada pieza. Una vez generados esos patrones, pasamos a resolver el modelo 1. El modelo 1 es un modelo aligerado. Este modelo lo que busca es proponer patrones y proponernos cantidades de perfiles a cortar. Este modelo 1, una vez solucionado, nos vamos a cuestionar si existen mejores patrones o no. Si existen mejores patrones, se va a generar un segundo modelo o un modelo esclavo. Este modelo esclavo lo que va a buscar es mejorar al modelo 1. Vamos a generar un segundo modelo. Este segundo modelo va a ser resuelto y una vez que sea resuelto, va a pasar
a conformar otro modelo 1. Este proceso será un proceso iterativo, el cual buscará encontrar la mejor solución. Una vez generado, una vez que ya se tiene la mejor solución y no hay otra, procedemos a resolver un modelo 3. Este modelo 3 es un modelo más rígido. Este modelo ya busca, una vez que tenemos la mejor solución, ya busca darle forma y darnos un entregable para poder entregar esta información y poder desarrollar los cortes deseados. Muy bien, en la parte final pasamos a entrega de solución y fin. El inicio del diagrama anteriormente mencionado es recibir una instancia. Inicialmente se desarrolla una matriz con los valores de la hoja de órdenes de producción, como el ejemplo de la figura 2. En esta hoja se muestra la información que se utiliza como alimentación del software. A su vez, la formulación de la función objetivo. Podemos observar en la figura 2 un ejemplo. Este ejemplo nos muestra qué es lo que se requiere. Requerimos X cantidad de códigos, requerimos una longitud de materia prima, porque especificamos de cuánto es la materia prima a cortar, indicamos la cantidad de piezas que requerimos de cada código, e indicamos las características, que en este caso es la longitud de cada perfil. Muy bien. Posteriormente a esto, iniciamos con la parte de generar patrones iniciales. En el patrón IQ de Q y J, indica la cantidad de piezas de parte J de longitud L subíndice J que se deben de cortar de un perfil de longitud L. Como podemos observar, tenemos un perfil de acero con longitud L. Este se va a hacer un patrón básico. Este patrón básico es cuántas veces cabe nuestra pieza que queremos cortar dentro de la longitud total de la materia prima. Podemos expresarlo en la siguiente función, y en el primer patrón se generan tantas piezas como se puedan de la parte o código 1. Estas son hasta la pieza n. La cantidad de piezas que se requieran surtir, se va a generar un patrón. Muy bien. Una vez generado este patrón inicial, vamos a hacer lo que es el modelo 1. El modelo 1, iniciamos determinando qué conjuntos vamos a ocupar y qué parámetros vamos a utilizar. Los conjuntos. Ocupamos el conjunto de patrones, de patrón de cortes, y el conjunto de números de partes J. Parámetros. Se obtiene un número se obtiene de un formato interno. Este formato interno, como se había comentado anteriormente, es un formato interno dentro de la empresa. Es llamado órdenes de fabricación. Este formato contiene la información que se toma para el proceso de optimización y nos indica cantidad de partes a surtir, longitud de partes a cortar, códigos de partes a fabricar y la longitud de materia prima de la cual serán cortadas las partes. Anteriormente se mostró la instancia. Esos parámetros son obtenidos de la instancia. Modelo 1. Los parámetros de este modelo están identificados de la siguiente anotación: DJ y Q y J, donde DJ es la cantidad de partes a satisfacer y Q y J es la cantidad de partes J producidas por el patrón I, donde, y ya especificamos un poco más de cada uno. Q subíndice 1, 1 es la cantidad de partes 1 que producen el patrón 1, Q y J es la cantidad de partes J que producen el patrón I. DJ sería DI, es la cantidad de partes 1 necesarias, D2 la cantidad de partes 2 necesarias, y nos vamos hasta N. Para generar este modelo empezamos con las variables de decisión. La variable de decisión es X, Y, la cantidad de veces que se debe de ejecutar el patrón de corte I. Generamos una función objetivo. La función objetivo es minimizar la merma total, que equivale a minimizar la cantidad de patrones realizados. Se expresa en la siguiente función. En el modelo 1 vamos a plasmar las restricciones. Las restricciones son dos: satisfacer la demanda requerida para cada parte y la de no negatividad. La restricción de satisfacer la demanda es mínimo debe de cumplir la demanda necesaria, mínimo. No puede dejar lotes incompletos. La suma de los productos de la cantidad de partes J generadas por el patrón I por la cantidad de veces que se realiza el patrón I debe de ser mayor o igual a la demanda de piezas para la parte J, como se ve expresada en las siguientes ecuaciones. Una vez generado y solucionado el patrón 1, el modelo 1, nos procedemos a cuestionar: ¿existen mejores patrones?
Utilizando las condiciones de optimalidad en el algoritmo simplex, se pueden analizar los costos reducidos para saber si existe un patrón que mejore la solución actual. Si el costo reducido es menor o igual que cero para todas las variables, no hay un patrón que mejore la solución. Por ello es de interés encontrar una K para la cual su costo reducido sea mayor que cero. Eso se logra planteando un problema de optimización. Pasamos al modelo 2, al modelo esclavo. Este modelo identificamos los conjuntos y los parámetros. Los conjuntos es un conjunto J, conjunto de números de partes, y los parámetros. Los parámetros son longitudes de partes a cortar, longitudes de materia prima para el cual serán cortadas las partes, costos reducidos para la reducción de producción. Las variables de decisión, AJ, que es la cantidad de partes J, que se realizarán en el patrón que se están generando. Se genera una función objetivo. La función objetivo es maximizar la calidad del patrón generado, expresada en la siguiente ecuación. Modelo 2, restricciones ahora. Tocamos el tema de restricciones. Tenemos restricciones que no excedan la longitud de la materia prima, enteras no negativas. Lo vemos expresado en las siguientes dos ecuaciones: no exceder la longitud de la materia prima y enteras no negativas. Una vez generado, una vez retroalimentado y generado la mejor solución en el modelo 1, la cantidad de veces que sea necesaria ir iterando este proceso, pasamos a lo que es el modelo 3. El modelo 3 es un modelo más rígido. Este modelo más rígido busca darnos ya un entregable, busca indicarnos de forma adecuada el qué se va a hacer y cómo se va a hacer, la cantidad de veces que requerimos repetir y el total de la materia prima a utilizar. Lo conforma conjunto de patrones de corte y conjunto de números de parte J. Parámetros, la cantidad de parámetros a surtir, cantidad de parámetros generados por cada patrón. Modelo 3, variables de decisión. XY es la cantidad de veces que se debe de ejecutar el patrón de corte Y. La función objetivo es minimizar la cantidad de patrones realizados. Se expresa en la siguiente ecuación. Las restricciones que vamos a tomar, las restricciones ahora van a ser satisfacer la demanda requerida para cada parte. Las variables son enteras no negativas. Podemos expresar en las siguientes ecuaciones. Muy bien, una vez resuelta este tercer modelo, generamos lo que es generamos una solución. Esta solución se lleva a cabo con la programación y solución mediante Python, usando a Gurobi como solver. En la parte final del programa imprimirán los resultados a modo de ser más comprensibles y poder ser utilizados en el proceso como se muestra en el ejemplo en la figura 4. Podemos observar en la figura 4, se resuelven las instancias, nos indica la materia prima que alimentamos, nos indica los tipos de pieza que se trabajaron, nos indica los patrones de corte encontrados, la cantidad de materia prima que se va a utilizar para poder abastecer la demanda, y nos muestra de forma un poco más entendible la parte de la cantidad de barras que voy a cortar, los códigos que voy a sacar. En la figura 5 podemos observar una pequeña evaluación que se generó. Surtimos la cantidad mínima necesaria, por lo cual se cumplió el objetivo planteado. Verificamos el porcentaje de aprovechamientos y nos dan aprovechamientos casi del 100%. En algunas piezas se consideró exceder y considerar un poco de inventario para los siguientes lotes, ya que el giro de la empresa es producción en serie. Al ser producción en serie se contemplan ese tipo de cosas, de inventarios y ese tipo de materiales. Conclusiones. Se cumplen los objetivos deseados, el cual es reducir la merma. Lo vimos numéricamente en la tabla anteriormente mencionada. La propuesta de solución será expuesta para una posible implementación. Esta propuesta de corte se contempla con el desarrollo de un mecanismo, el cual generará versatilidad en la máquina para poder desarrollar los cortes deseados. Esa es una adaptación mecánica que se considera para poder mejorar este aprovechamiento en la máquina. Referencias. Gracias por su atención y especialmente gracias a la Asociación Mexicana de Matemáticas por darme la oportunidad de dar esta charla.